explicar varios conceptos dentro de las ciencias sociales, en el mundo occidental, también ejemplos de intelectuales en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, Gran Bretaña y en el resto de Europa, como Francia e Italia, y un ejemplo de una mujer en la cultura española. El espiritismo moderno y el espiritismo son dos conceptos, bueno, pues, dentro del ámbito pues, de los espíritus que hablan al final, porque es casi movimientos de espíritus y dentro de las doctrinas religiosas. El espiritismo moderno se refiere principalmente a la continuidad de las prácticas y doctrinas del espiritismo del siglo XIX, como la creencia en la aplicación con espíritus y la reencarnación, ya sea en su forma kardecista, difundida por Europa y Iberoamérica, y también en las iglesias espirituales en países de habla anglosajona o inglesa. Sin embargo, el término también se utiliza para referirse a las creencias populares extendidas en Iberoamérica que vinculan la influencia de los espíritus con la vida cotidiana para describir el sincretismo religioso que mezcla el espiritismo catecista con creencias indígenas y africanas. El espiritismo moderno al final es una doctrina, lo que intenta hablar es sobre todo más los que están relacionados con el mundo de la religión, con esas doctrinas prácticas de que hay comunicación para comunicarse con los espíritus, con la reencarnación, forma kardecista, de su principal precursor que fue Allan Kardec, que voy a hablar de él también, como ejemplo en Francia, y que la forma de la creencia kardecista que se difundió por Europa, Iberoamérica y también por las iglesias de habla anglosajona, aunque luego también el término se utiliza para referirse a las creencias populares extendidas en Iberoamérica que vinculan la influencia de los espíritus con la vida cotidiana para describir el sincretismo religioso, que lo voy a definir también el término sincretismo religioso, que mezcla el espiritismo kardecista con creencias indígenas y africanas. Al final, el espiritismo moderno es casi recoger la herencia del espiritismo, que fue una corriente que surgió o que se originó en Francia a mediados del siglo XIX, y el principal exponente fue el propio Allan Kardec, que fue filósofo, escritor, profesor, y bueno, pues que él fue el precursor de esta corriente que mezcla casi pensamiento con tintes religiosos. Dos conceptos totalmente opuestos, pero que tienen en común que unen varios conceptos. El sincretismo religioso, lo que une es varias creencias religiosas, en una fe práctica novedosa, pero que vienen de las originales. El sincretismo filosófico es recoger diversas formas de pensamiento, doctrinas o tradiciones de ese pensamiento de la filosofía con el objetivo de llevar a cabo una nueva eh, corriente filosófica, aunque en realidad es como casi unir diversos pensamientos. Por ejemplo, el sincretismo filosófico, un ejemplo sería unir racionalismo con empirismo y recoger de una manera las partes más importantes del racionalismo y las ideas más importantes del empirismo. Que luego en realidad al final es como si fuera casi una tendencia filosófica de recoger ideas, que es lo que han hecho muchos filósofos, historiadores a lo largo de la historia. Entre ellos, el sincretismo religioso es la unión o mezcla de diferentes sistemas de creencias religiosas, a menudo resultando en la creación de una nueva fe o práctica religiosa que incorpora elementos de las religiones originales. Este fenómeno ocurre cuando dos o más tradiciones religiosas, culturales o políticas se combinan para abordar algo nuevo. En realidad, el sincretismo religioso es como casi unir, mezclar varios sistemas religiosos con el objetivo de crear una nueva fe o práctica religiosa, aunque ya viene incorporando los elementos religiosos de los propios que son los originales. Lo que pasa es que esto puede abordar pues, diversas dos o más tradiciones, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito religioso, en la política, con el objetivo de unes diferentes formas de pensamiento religioso y las mezclas con tu nueva forma de creencia, con el objetivo de abordar una nueva forma de creencia religiosa, de creencia cultural o de creencia política. Y en torno al sincretismo filosófico, la tendencia al proceso de combinar y amalgamar elementos de diversas doctrinas, también diferentes sistemas o tradiciones de pensamiento filosófico en una nueva doctrina o sistema, a menudo para conciliar elementos que se podrían considerar opuestos o antagónicos. Este proceso crea una síntesis o mezcla de filosofías diversas, dando lugar a una nueva perspectiva que integra aspectos de distintas corrientes. El ejemplo más claro que he puesto es lo que hicieron en el sincretismo filosófico, es unir el racionalismo con el empirismo, con el objetivo de recoger las ideas más importantes del racionalismo cartesiano y del empirismo de Hume o Locke, con el objetivo de que no debemos desechar ninguna de las dos ideas filosóficas. ¿Cómo? Viéndolas. Lo que pasa que, yo lo digo siendo historiador, es imposible unir el racionalismo porque habla de las ideas innatas y el empirismo que habla del mundo de los sentidos. Es algo muy complicado, se puede unir,
se pueden recoger las ideas más importantes y llevarlas a cabo en un pensamiento, pero es algo muy complicado, complejo, pero que se puede, siempre se puede hacer todo, pero que quede luego bien o mal, ya es un pelín ya, pues ya decisión de cada lector o de cada, por ejemplo, autor que realice ese tipo de sincretismo dentro del pensamiento filosófico. Lo mismo es una religión que fundó Gilbert Bourdin, que se define como una religión universal y activa en el dogma de la unidad de los rostros de Dios. Busca crear nuevos valores humanos más allá de las razas, clases y creencias, basándose en normas sencillas y accesibles. La organización se administra a través de la Asociación Cultural de Vihara Triunfante, que es la ACVT, y la Asociación de los Caballeros de Vihara Triunfante, que es la AVT. Una corriente que la creó el propio Gilbert Bourdin, que el objetivo es como casi definir esa religión universal activa dentro del propio dogma de de la unidad de los rostros de Dios, y que en realidad lo que intenta crear es nuevos valores humanos, incluso más allá ya de las razas, de las clases y creencias que tengamos cada uno, con el objetivo de basarlas en las normas más sencillas y accesibles. Y luego se llevan a cabo en diferentes organizaciones dentro de las políticas religiosas que lleven cada, por ejemplo, bueno, pues religioso en su momento. Después de hablar de algunos conceptos que voy a continuar explicándolos, voy a explicar varios intelectuales dentro de la cultura anglosajona y del resto de Europa. Entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y, bueno, como he dicho, Europa y España. John Cock fue pintor y profesor estadounidense, figura importante del realismo en el siglo XX, mejor conocido por sus pinturas llenas de luz de interiores urbanos, a menudo con alusiones clásicas, muchas de ellas ambientadas en su propio apartamento de Manhattan. Un hombre que fue de las figuras más destacadas dentro del realismo del siglo XX en Estados Unidos y dentro de la propia cultura anglosajona, porque sus obras son pinturas llenas de luz de interiores urbanos que hacen al final alusiones a clásicas, y luego muchas de ellas están ambientadas pues en su propio apartamento donde vivió, que fue en Manhattan toda su vida. Pues a partir de ahí, bueno, pues realizó una de las obras y fue una de las figuras o uno de los pintores más importantes del momento. Martin Esslin fue guionista y productor británico de origen húngaro y ascendencia judía. Trabajó como periodista, traductor y crítico literario, así como profesor de teatro en ámbitos académicos. La obra es El Teatro del Absurdo de 1961. Él fue un principal intelectual fundó, bueno, fue el precursor al final del teatro del absurdo, una corriente que, bueno, pues surgió con el existencialismo, dentro de la filosofía, y él aparte de que fue guionista, productor británico, aunque era húngaro, donde nació, y de ascendencia judía, él trabajó como periodista, traductor y crítico literario, y se convirtió también en profesor de teatro en ámbitos académicos, es decir, que llevó a cabo incluso diversas materias dentro de las ciencias sociales y también de la docencia como profesor. Alan Kardec fue el principal precursor del espiritismo, que luego surgió el espiritismo moderno, y él fue filósofo, escritor y profesor francés, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo. Él fue el principal precursor del espiritismo, que el espiritismo es al final una doctrina que surgió en Francia en el siglo XIX con el objetivo de poder acercarse y hablar con los espíritus y con la reencarnación. Y el espiritismo moderno es casi recuperar esas teorías de Alan Kardec en, pues eso, en la actualidad. Carmen Jiménez fue escultora, pintora y catedrática universitaria española y estuvo considerada como una de las escultoras de Andalucía más destacadas del siglo XX. Enmarcada en el clasicismo mediterráneo, su obra atemporal busca el orden y la armonía presentes en el carácter de la escultura. Aparte de que hay que hablar de que Carmen Jiménez fue una de las artistas más importantes, pero claro, como pasa con el mundo occidental, muchas de ellas luchadoras anónimas que siguen luchando por tener esas condiciones de igualdad en el ámbito laboral, social, político, y sigue habiendo un montón de problemas en España y en toda la cultura occidental, siendo una de las escultoras más importantes de Andalucía, es decir, que podríamos considerarla una de las escultoras andaluzas del siglo XX y que perteneció al clasicismo mediterráneo, y la obra que realizó ella fue atemporal, buscaba el orden y la armonía presentes en el carácter de la escultura. Una mujer importantísima dentro de la propia cultura española del siglo pasado. Filósofos y teólogos que pertenecieron al neotomismo, entre ellos Mateo Liberatore y Gaetano Sanseverino.
Matteo Liberatore fue filósofo, escritor y jesuita italiano. Gaetano Sanseverino fue filósofo y teólogo italiano. Hizo un estudio comparativo que incluía a los escolásticos, particularmente la principal figura de la filosofía escolástica fue Tomás de Aquino, y de la conexión entre su doctrina y la de los padres de la Iglesia. Que ahí, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia, que lo voy a decir, fue Agustín de Hipona. Y otros tantos que los he subido, por si a alguien les interesa o le interesa verlo, los padres de la Iglesia, están subidos en mi canal. A partir de ahí, ellos fueron pues casi precursores casi de esa corriente neotomista con el objetivo de recuperar las tradiciones del pensamiento de Tomás de Aquino en la edad contemporánea. Sadia Gaón fue filósofo, rabino y exegeta judío, perteneció al periodo de los Goenim, fue conocido por sus escritos sobre la gramática hebrea, la filosofía y la ley religiosa y tradicional judía. Una de las obras es Emunot Bedeot del año 933. Un hombre bueno, pues que dejó huella en el pensamiento, sobre todo judío. La filosofía protestante no es un sistema filosófico como tal, un sistema filosófico unificado, sino más bien un conjunto de ideas y principios teológicos que surgieron de la Reforma protestante y que han influido profundamente en el pensamiento occidental desde la Edad Moderna hasta la actualidad. Y se caracteriza por la sola escritura, que es la autoridad de la Biblia, la sola fide, que es la justificación solo por la fe, la sola gratia, que es salvación solo por la gracia, la sola Christus, que es Cristo como único mediador, y la soli Deo Gloria, que es solo a Dios la gloria, que en realidad al final son casi principios del ámbito del pensamiento de la religión, como el catolicismo, la religión ortodoxa o incluso el protestantismo, o otras tantas formas de entender que es la filosofía, también el luteranismo, el calvinismo, que son casi corrientes dentro del propio protestantismo europeo. Y además estos principios han fomentado el individualismo, el desarrollo de la ética del trabajo, y han influido en el surgimiento del pensamiento moderno y la ciudadanía moderna. Como hay que repetirlo en sí, en realidad la filosofía protestante lo que intenta es llevar a cabo esas doctrinas, siendo no un sistema de la filosofía como tal, porque no es una filosofía ni un sistema filosófico unificado, en realidad es un conjunto de ideas y principios dentro del ámbito de la teología que surgieron durante la Reforma Protestante con las figuras de Lutero, Calvino y otros tantos más teólogos y reformadores que criticaron a la Iglesia Católica. A partir de ahí, cada una se entiende como la autoridad de la Biblia, la justificación solo por la fe, la salvación solo por la gracia, Cristo que es el único mediador, o solo a Dios la gloria. Bueno, pues todas esas maneras de entender al final, y lo que fomenta es el individualismo, que es la corriente de la cultura occidental, el desarrollo de la ética del trabajo, y ha influido sobre todo pues, en la actualidad y en la sociedad de los últimos 2 siglos. He hablado de varios conceptos dentro del ámbito de la religión, voy a entrar en algunos dentro de la propia cultura. El decadentismo fue un movimiento cultural y literario que surgió a finales del siglo XIX, principalmente en Francia, y se extendió a otros países europeos y también a América del Sur. Se caracterizó por un rechazo a los valores burgueses y por la búsqueda de formas artísticas refinadas y decadentes, a menudo explorando temas como la decadencia, la morbidez y la artificialidad. Por cierto, del decadentismo hay que hablar como movimiento cultural y literario, es al final un movimiento en Europa, que surgió en Europa precisamente a finales del siglo XIX en Francia y se extendió por todo el continente europeo y también por todo lo que es América del Sur. ¿Y qué es lo que rechazó el decadentismo? Pues los valores burgueses y la búsqueda de formas artísticas refinadas y decadentes. Algo casi ver cosas pues como la decadencia, la morbidez y la propia artificialidad, que era lo que exploraban muchos de los artistas con este tipo de corriente. Además, muy importante, sobre todo en Europa. El naturalismo espiritual es un sistema filosófico que recoge al final las creencias religiosas. De ahí que el naturalismo espiritual es un enfoque filosófico y de práctica vital que intenta conciliar la cosmovisión naturalista con una búsqueda de significado espiritual, rechazando lo espiritual, pero valorando los aspectos como la autotrascendencia, los valores, la conexión emocional y la práctica de rituales. A diferencia del espiritualismo tradicional, que postula realidades espirituales o trascendentes, el naturalismo espiritual se enfoca en la experiencia humana dentro del marco natural, buscando la espiritualidad en el mundo observable y en la propia conciencia, sin recurrir a explicaciones divinas o milagrosas. Hablar del naturalismo espiritual es hablar de un sistema filosófico y de práctica vital que lo que intenta es conciliar esa cosmovisión naturalista con la búsqueda de un significado espiritual, es decir, unir el naturalismo, lo que se ve a través de los sentidos,
con la forma espiritual. Pero el problema es que el naturalismo espiritual no se centra en la religión, sino se centra en el ámbito de los valores de la autotrascendencia, la conexión emocional, prácticas y rituales, aquellos valores también que son los aspectos más importantes. De ahí que rechace sobre todo lo espiritual. Entender sobre todo esa diferencia del espiritualismo tradicional, que lo que intenta es postular realidades espirituales o trascendentes, porque el espiritualismo tradicional que habla pues, de los espíritus, de que todo está por encima de la espiritualidad, de la fe está por encima de la razón, como hablaron sobre todo los teólogos, entre ellos Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros tantos en el periodo medieval occidental, como surgió, por ejemplo, también en Al-Ándalus, con la religión por encima de todo, en el ámbito sobre todo de la península ibérica, también es algo parecido. Y claro, el naturalismo espiritual se enfoca en la experiencia humana dentro del marco natural, buscando la espiritualidad en el mundo observable y en la propia conciencia, sin recurrir a esas explicaciones divinas o milagrosas, porque el naturalismo espiritual lo que se enfoca más es en el ser humano, dentro de ese marco de la naturaleza. Es verdad que busca la espiritualidad en el mundo observable, porque no se desliga de ella y de la propia conciencia que tenemos nosotros en nuestras ideas, pero no va a recurrir a algo que sería una explicación divina, milagrosa. Y si me sucede esto, como habla, por ejemplo, el espiritualismo tradicional. En sí, para resumir, el naturalismo espiritual recoge ideas del mundo de la naturaleza humana con los tintes religiosos, pero sin llegar a cabo pues, explicaciones divinas, o milagrosas, sino centrarse en el ser humano, pero en su conciencia y en su espiritualidad interior. Eso es el naturalismo espiritual. El espiritualismo tradicional no se refiere a una única doctrina, sino que abarca dos conceptos principales. La filosofía espiritualista, que postula que el espíritu es la realidad fundamental y superior a la materia, defendiendo la inmortalidad del alma frente al materialismo. Va a hablar del espiritualismo naturalista, que es lo que habla anteriormente. El espíritu naturalista recoge la visión de la naturaleza, la cosmovisión de la naturaleza por parte del ser humano, pero con los tintes religiosos. Pero el naturalismo espiritualista o el espiritualismo naturalista no se lleva a cabo por los milagros ni cosas que están más allá del mundo de los sentidos. Es verdad que recoge ese espiritualismo, pero propio. El espiritualismo tradicional, en realidad, lo que es la filosofía espiritualista, lo que postula es que el espíritu es la realidad fundamental y superior a la materia, es decir, que el espíritu está por encima de lo que es material. De ahí que defiende la inmortalidad del alma frente al materialismo. El alma para ellos está por encima del materialismo, pero dentro del ámbito de la filosofía espiritualista, que es al final ese concepto de el concepto, bueno, pues espiritual, de esa manera de entender, que sería, porque todo, pues eso, la religión, la teología, que es el alma está por encima de todo y la materia es algo que se corrompe, que ya vino, sobre todo de la filosofía de Grecia, de Platón, pero claro, todo el mundo dice, no, pero es que Platón es cristiano, tal, no, Platón no tiene que ver con el cristianismo. Se entremezclaron las ideas de Plotino, que fue luego el neoplatonismo, y eso es lo que surgió y fue una base que le sirvió mucho a la religión católica en la Edad Media. Y por ejemplo, el espiritualismo trinitario mariano, una práctica religiosa sincrética de origen mexicano que mezcla elementos del catolicismo, judaísmo y espiritismo moderno y surgió a mediados del siglo XIX. El espiritualismo trinitario mariano lo que mezcla es casi pensamientos de la religión como el catolicismo, el judaísmo y el espiritismo moderno, que es una doctrina que viene del espiritismo, que es hablar con los espíritus, reconciliarse, la reencarnación, con el objetivo de unir pensamiento y religión, pues eso, dentro del catolicismo, el judaísmo, y muchos de ellos, bueno, pues muchos filósofos en el siglo XIX cogieron esa forma tradicional de unir la filosofía, la historia con la religión. La filosofía católica es el desarrollo del pensamiento filosófico en armonía con la fe y la revelación divina del catolicismo. Tomás de Aquino fue la principal figura y el precursor de la filosofía escolástica y luego del neotomismo que se recuperaron las propias ideas del pensamiento de Tomás de Aquino, y que es lo que promueve una visión del mundo donde la razón busca la verdad y la fe ilumina la comprensión de Dios y la creación, buscando una relación entre la razón y la fe en la búsqueda del conocimiento y la salvación. ¿Qué es lo que habla el catolicismo? Si la filosofía protestante es un conjunto de ideas que aparecieron en el ámbito de la religión protestante con la reforma protestante, en la cual unas figuras importantes, Calvino, bueno, sobre todo Lutero y Calvino, que fueron las principales protestantes, criticaron las doctrinas del catolicismo y vieron que había
corrupción dentro de la religión católica y se produjo un cisma y la guerra de religión durante la Edad Moderna en Europa. El objetivo al final de la filosofía católica, de la principal figura y precursor de todo ello fue dentro de la filosofía escolástica Tomás de Aquino y luego el neotomismo, que lo voy a hablar anteriormente, que he puesto dos ejemplos, hablaron, el neotomismo recupera las ideas de Tomás de Aquino. El tomismo es algo pues similar. ¿Qué es lo que promueve al final la filosofía católica o lo que propuso Tomás de Aquino? Como la visión de que el mundo de la razón busca la verdad y la fe ilumina la comprensión de Dios. Si tú tienes el mundo donde tienes razonamiento, ahí con la razón se busca la razón se une con la fe al final ilumina y entonces ya te acercas a Dios según los parámetros del pensamiento del periodo medieval occidental. Principales figuras es Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Y a partir de ahí, y la creación. Entonces, crees al final que si tienes la verdad y fe, Dios es el creador del mundo, y a partir de ahí lo que intenta es llevar a cabo estos propios pensadores es una relación entre la razón y la fe, en buscar primero el conocimiento y luego la salvación. Es entender qué es la razón y luego más tarde la fe, que sería la salvación, con el objetivo de, si tú tienes razonamiento, buscas la razón, se busca la verdad, une razón ya, razón-fe, razón más fe, da lugar a que comprendes que hay un ser superior y a partir de ahí, ese ser superior, que es Dios en la religión, es el creador del mundo para muchos de los pensadores. Entonces, ¿qué lleva a cabo una relación entre razón y fe con el objetivo de llevar a cabo un conocimiento y la salvación por parte de los propios pensadores de esta misma corriente filosófica y teológica medieval? La filosofía judía es tanto la reflexión sobre la tradición religiosa del judaísmo, que busca justificar racionalmente conceptos metafísicos derivados de la ley y la revelación, como la producción filosófica de pensadores de origen judío, que a lo largo de la historia han adaptado y debatido ideas religiosas y seculares. Se caracteriza por su arraigo en la tradición bíblica y rabínica, aunque también integra pues, las influencias filosóficas, sobre todo del platonismo y del estoicismo en la época helenística y también del aristotelismo del periodo medieval, abordando temas como la existencia de Dios, la creación del mundo y el destino del alma. Primeramente, la filosofía judía es una filosofía que lleva a cabo una serie de justificaciones metafísicas que derivan de la ley y de la revelación como la producción filosófica de todos los pensadores de origen judío, que han ido adaptando sus propias ideas, que la han ido debatiendo, como, como he dicho, la adaptan con su forma de su pensamiento, que serían las ideas. Y luego se debate entre ideas. Alguno pues tiene una opinión, el otro tiene otra opinión, ideas religiosas, seculares. Bueno, normalmente es unas ideas que están cercanas a la religión. Claro, pero el problema es que, claro, su arraigo, su forma tradicional es la tradición bíblica, la rabínica. Lo que pasa que no es toda la religión, porque al final la filosofía judía, como el ámbito de la religión católica y otro tipo de religiones, hablan mucho de la Biblia y de los parámetros religiosos, pero luego se centran más en el ámbito de la filosofía también, ¿eh? Y en la historia y en el arte. Porque claro, la filosofía judía recoge, claro, sí, la tradición bíblica rabínica, pero también se centra en ese pensamiento del platonismo, Platón por un lado, del estoicismo en la época helenística, del aristotelismo también, en la Edad Media, pero no de Aristóteles de la Edad Antigua. Porque al final abordan los mismos temas que la filosofía católica, protestante, que qué es, cuál es, bueno, pues la existencia de Dios, Dios existe, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hablan ellos. Normalmente para los pensadores judíos, católicos, protestantes, relacionados con el mundo del pensamiento de la teología, siempre va a existir alguien por encima del mundo terrenal. ¿Quién ha creado el mundo? A lo mejor un empirista te puede decir, pues ha sido la ciencia, y está en su derecho de decirlo y de opinar, como pasó sobre todo en el siglo eh, bueno, en el siglo XVI, sí, en el Renacimiento, el humanismo, que ya incluso eso venía ya más anteriormente, desde la época de Aristóteles. Y luego el destino del alma. Hay un alma, ese alma dónde vas y la vida existe más allá. Según dicen muchos científicos, la vida existe para los que somos de letras, no. Bueno, eso ya cada cual tiene su propio pensamiento, porque dicen que la ciencia y Dios sí que están unidas. Y la ciencia, a lo mejor las ciencias sociales, es decir, las ciencias sociales y Dios, no tanto. Pero eso no quiere decir, y yo siendo historiador, que no haya gente que dentro de las ciencias sociales hayan hablado de Dios y de una idea innata no existe a través de los sentidos, pero que existe a través de nuestra propia conciencia. El neotomismo es un movimiento filosófico y teológico que busca revitalizar la filosofía de Tomás de Aquino, especialmente el sistema teológico y filosófico conocido como tomismo. Se considera una forma de neoescolástica, un renacimiento de la filosofía escolástica medieval y se desarrolló principalmente en los siglos XIX y XX.
Y el tomismo es al final seguir las doctrinas, los parámetros del pensamiento de Tomás de Aquino y todos sus discípulos. Hablar del neotomismo es recuperar las ideas de Tomás de Aquino, pero eso en realidad es el sistema filosófico y teológico del tomismo. Si el tomismo son los parámetros del pensamiento de Tomás de Aquino y de todos los discípulos que tuvo Tomás de Aquino, el neotomismo es recuperar las ideas de Tomás de Aquino a la edad contemporánea, con el objetivo de llevar a cabo un nuevo pensamiento que es la neoescolástica, que es donde viene la filosofía escolástica de Tomás de Aquino, y que lo que intentaron desarrollar en el siglo XIX y siglo XX fue ir un paso más allá de la Edad Media. Estamos hablando ya del siglo XIV, XIII, que es de Tomás de Aquino, bueno, siglo XIII, mejor dicho, es decir, de la Edad Media, que recupera casi las ideas del propio filósofo y teólogo eh, Santo Tomás, como se lo conoce, o Tomás de Aquino, dentro de la filosofía occidental. El teatro del absurdo fue un movimiento dramático y literario que surgió en Europa en la década de los años 50, caracterizado por la representación de la existencia humana como carente de sentido y la falta de lógica en tramas, diálogos y personajes, reflejando el caos y la irracionalidad de la posguerra. Sus obras utilizan la incoherencia, el disparate y la falta de comunicación para cuestionar la sociedad y la condición humana. Algunos exponentes destacaron como Samuel Beckett o Eugenio Ionesco y otros tantos más que dejaron hasta huella, que hay ejemplos ahí, eh, en el cual, bueno, pues vivir una época además del absurdo, primero porque el siglo XX es un siglo muy convulso, dos guerras mundiales, la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Primera Guerra Mundial, que provocó luego la pandemia de 1918, como ha pasado con el COVID en 2020, después la crisis económica de 1929, que se la conoció como el crack del 29, y por último, para finalizar, durante la década, bueno, los años 40, esos 45 años, fue la invasión alemana sobre Polonia, bueno, la la Segunda Guerra Mundial y un montón de problemas que tuvieron muchos de los intelectuales del momento que veían que, bueno, pues que la existencia humana pues no tenía sentido, era carente de sentido, falta de lógica en tramas, diálogos y personajes en torno a lo que escribían, por ejemplo, en la historia, en la filosofía, en la literatura, en el arte en general, y encima la gran mayoría de las obras tenían la incoherencia, el disparate y la falta de comunicación para cuestionar incluso la propia sociedad y la condición humana. Es decir, que era casi una forma de existencialismo, casi ya de que la vida, porque el existencialismo es casi, la vida es un absurdo, el teatro del absurdo, las cosas del siglo XX que surgieron en la década de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de 45 años de un siglo, continuos conflictos mundiales, civiles, por ejemplo, la guerra civil española, la guerra civil rusa, problemas sanitarios como la pandemia de 1918, la mal llamada gripe española, la crisis económica de 1929 que provocó, bueno, pues suicidios, problemas, pérdida de trabajo, una gran cantidad de paro, que se conoció como el crack del 29. Después, en 1939, se produjo el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia, la parte occidental, y luego, a mediados, la Unión Soviética invadió la parte oriental polaca, y bueno, ya el día 3 Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, y a partir de ahí ya comenzó una de las guerras más catastróficas y brutales de la propia humanidad. A partir de ahí, la Guerra Civil Española, como he dicho, un montón de caos, que la gente al final ve el absurdo y ve, ¿y mi vida tiene sentido? Pues bueno, hoy en día se podía repetir eso, pues a veces se puede repetir, porque claro, la situación es que además es que carece en torno al ámbito de la asistencia, pues muchos problemas, sobre todo para las nuevas generaciones. Y el problema es que tampoco es que la cultura tenga ahora mismo pues esa manera de entender o esa forma de comprender, porque claro, hoy en día la situación es totalmente radical y nada tiene que ver pues, como hace a lo mejor 70 años o sí, más o menos. Así que el trato del absurdo es casi revocar en que la vida no tiene sentido, hay falta de carencia por parte de la existencia humana, el ser humano hacia dónde va, qué pretensiones y qué pensamientos tiene la humanidad si sigue habiendo conflictos bélicos, pandemias y todos los problemas que ha habido pues, en el siglo XX y que hoy en día, después de en el siglo XXI, se siguen repitiendo una guerra en Ucrania, conflictos y guerras en Oriente Medio, la pandemia de 2020 que se la conoció como el COVID y otras tantas problemas que ha habido a lo largo de estos últimos 5 años en España y en todo, en Europa y en el resto del mundo.
La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que surgió en el siglo XVI y que buscó reformar la Iglesia Católica, criticando sus prácticas y doctrinas. Según él, los principales precursores y intelectuales religiosos o teólogos dijeron que había corrupción, que la Iglesia Católica tenía mucho poder y claro, lo que llevaron a cabo fue un movimiento en el cual Lutero y Calvino criticaron la doctrina de la Iglesia Católica con el objetivo de llevar a cabo una división dentro del cristianismo occidental y a partir de ahí surgió una nueva religión, el protestantismo, que tiene un gran peso sobre todo en la cultura germana, porque hay más protestantismo que por ejemplo en el sur de Europa. El sur de Europa, salvo Grecia, quitándolo porque en Grecia es ortodoxa, los tres países del sur occidental, que son Portugal, España e Italia, somos, pues eso, dentro de ese ámbito del catolicismo, como Francia, bueno. Pero claro, el objetivo al final de la Reforma Protestante eran figuras que veían que había un caos en las doctrinas y una corrupción y en torno a las prácticas que llevaba a cabo el catolicismo europeo, que surgieron, bueno, pues figuras en el cual, bueno, pues provocó el cisma religioso, las guerras de religión, sobre todo surgió en Europa central, en Alemania, en las Provincias Unidas, con las provincias del sur eran favorables al Imperio Español de Felipe IV, sobre todo a España porque eran católicas, la parte del norte estaban más cercanas con el calvinismo, y otros tipos de religiones que había, pues el luteranismo, los hugonotes, también en Francia, bueno, es un montón de maneras de entender que, claro, vieron esos problemas o esa corrupción en el catolicismo que, bueno, pues provocaron, pues, durante 3 siglos, hasta más o menos, sí, bueno, bueno, siglo XVIII también, pues un montón de problemas, pero vamos, la guerra de religión se provocaron sobre todo, y esto lo digo yo, siendo yo historiador, entre los siglos XVI y XVII, que es cuando hubo ahí los problemas entre el catolicismo, la religión ortodoxa por un lado también, aunque bueno, la religión ortodoxa estaba un pelín más aislada históricamente dentro del ámbito occidental, pero bueno, también seguía. Y a partir de ahí, eso de decir que de Grecia poco conocemos, pues como era parte del Imperio turco en su momento, hasta el siglo XIX, hasta 1830, cuando nació ya como país y en 1821 se produjo la independencia griega sobre el Imperio Otomano, pues el catolicismo lo que provocó fue un cisma, una división, guerras de religión en todo el continente europeo, que provocaron incluso, pues hoy en día en la actualidad, que haya diferentes formas de religión y diferentes formas de pensamiento por cada país. Y por último, la filosofía cartesiana, que la desarrolló Descartes, se centra en el racionalismo y la duda metódica como herramientas para alcanzar un conocimiento seguro. Descartes propuso un método basado en la razón y la evidencia clara y distinta, buscando superar la incertidumbre mediante la duda sistemática de todo conocimiento previo. Para él, lo más importante se centra en el racionalismo y la duda metódica, que son las principales herramientas que utilizó Descartes para alcanzar ese conocimiento seguro y verídico y cierto. Lo que pasa es que al final propuso un método basado en la razón y la evidencia clara y distinta. Pues el objetivo, ¿cómo? Si tú te basas en la razón, la evidencia clara y distinta, buscas superar la incertidumbre mediante esa duda, pues para superar la duda metódica, lo que tienes que llevar a cabo, según lo que dice Descartes, es un conocimiento todo que venga previamente. Si tú no tienes ese conocimiento, vas a seguir en la duda. De ahí que la filosofía cartesiana siga centrándose en el racionalismo y la duda metódica como dos de las herramientas que son seguro o son el seguro para que todo ser humano, toda persona, nos acerquemos a ese conocimiento claro, verídico y seguro con el objetivo de ello. Pero el problema es que, o lo vuelvo a repetir, yo soy un historiador, si nosotros lo que te habla está basado en la razón y la evidencia clara y distinta, porque claro, la razón, la evidencia clara es distinta por ese método, si todo es una incertidumbre, mediante la duda sistemática y todo previo conocimiento, es imposible luego entender. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no tienes el conocimiento previo, no puedes comprender lo anterior. Entonces vas a surgir y vas a estar metido, como cada persona, en esa duda metódica. Y la duda y la duda y la duda. Y entonces, si qué es la duda, y si mi duda al final está en la idea innata, es imposible explicarla. ¿Y cómo puedo explicar yo una idea que tengo en mi cabeza para resolverla? Pues es muy complicado. Entonces, para ello siempre sur, eh, lleva a cabo ese pensamiento de ese conocimiento seguro, esa manera de entender, de que las dos herramientas más importantes para alcanzar el racionalismo y la duda metódica son un conocimiento seguro. Si no hay un conocimiento seguro es imposible de comprenderlo. Y si no lo tenemos, no se puede llevar a cabo.
De ahí que sigamos, muchos de los parámetros de Occidente son así. Tengamos una idea, a lo mejor dudemos y dudemos y dudemos. Y como no la apliquemos o no tengamos esa seguridad para aplicarla, nos sigue siendo compleja, difícil, y luego a lo mejor la podemos explicar, pero, o a lo mejor no, o la podemos explicar, pero no queda, no está bien explicada. Entonces, siempre tenemos que tener un conocimiento previo para intentar llevar a cabo que esa duda metódica la podamos tener pues una explicación clara, sencilla, directa, ser concisos, porque si no es muy complicado. Y con ello finalizo comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de los conceptos dentro de la cultura occidental y los ejemplos, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.